Bienvenido a Aprende a Crear tu Realidad, presentado por Mente y Éxito. En este podcast aprenderás el conocimiento del uso de la mente y el poder de las emociones para poder crear tu propia realidad. El objetivo de Aprende a Crear tu Realidad es ayudarte a que aprendas acerca del poder de la mente, que adquieras conocimiento que te ayude a mejorar tu vida, que aprendas acerca del poder del pensamiento positivo, la espiritualidad, la importancia de las emociones, y hablaremos de temas como la física cuántica, el poder de la mente subconsciente, la importancia de la meditación, el universo, conciencia, Dios, la importancia de tener fe, el poder de las creencias, superación personal y ley de la atracción. Bienvenido y prepárate para crear una nueva realidad. Bienvenido a un nuevo episodio de Aprende a Crear tu Realidad. En este episodio vamos a hablar acerca de las redes neuronales y de cómo son estas redes neuronales las cuales crean o moldean nuestra personalidad. Y empezaremos hablando acerca de la memoria. Tener memoria es muy importante y puede ser de gran servicio para nosotros, ya que nos ayuda a recordar desde los actos más simples. Y entre más usemos esta memoria, más se conectan ciertas partes en el cerebro para permitirnos que recordar esa memoria sea más fácil. Y eso es importante porque nos ayuda a agregar nuevas piezas de información a conexiones ya existentes. Y así es como se forman las redes neuronales del cerebro. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estamos activando todos los días las mismas redes neuronales? Es decir, ¿qué pasa cuando estamos teniendo los mismos pensamientos cada día? Recuerda que la mente es el producto del cerebro. Entonces, si estamos pensando los mismos pensamientos cada día, estamos creando el mismo tipo de mente todos los días. Y eso significa que tarde o temprano, nuestros pensamientos se comienzan a volverse automáticos, inconscientes, familiares, de cierta forma como una rutina. Y comenzamos todos los días a automáticamente pensar las mismas cosas acerca de nosotros mismos. Esto significa que, hablando neurológicamente, estamos viviendo en el pasado, ya que las redes neuronales que formamos a través de pensamientos repetidos, acciones, comportamientos, emociones, habilidades, experiencias, se vuelven parte de la estructura del cerebro. Así que se vuelven respuestas inconscientes que son estimuladas por nuestro medio ambiente. Recuerda, entre más pensemos y sintamos inconscientemente, más inconscientes nos volvemos. Puede ser que solo se necesite un solo pensamiento para activar toda una red neuronal. Una vez que un pensamiento activa una red neuronal específica, es como si enciende un programa de pensamientos particulares a un cierto flujo de conciencia. Entre más frecuentemente estamos expuestos al mismo estímulo del medio ambiente, más firmes hacemos esas conexiones en nuestro cerebro. Cuando respondemos a este estímulo del medio ambiente todos los días, basándonos en nuestra memoria, es decir, en el pasado, estamos usando esos mismos circuitos del pasado para definir quiénes somos en el presente. Estamos usando asociaciones del pasado para pensar. No estamos viviendo en el presente, estamos recreando el pasado. Todas las experiencias que tenemos quedan codificadas en el cerebro. Esto significa que cada experiencia tiene una emoción asociada con esa experiencia en nuestra memoria. Y cuando estamos repitiendo los mismos pensamientos todos los días, es como si en el presente estamos recordando el pasado y estamos sintiéndonos en el presente de misma forma como nos sentimos en el pasado.
la mayoría de las personas pasan gran parte de su día inconscientemente sintiendo y pensando, basándose en memorias del pasado. Y esto no es algo que hagan a propósito, sino es porque esas experiencias están tan firmes en el cerebro que su forma de pensar se ha vuelto una rutina para ellos. Es muy importante entender esto, ya que si puedes entender que el pensamiento inconsciente crea emoción inconsciente, entonces te puedes dar cuenta que si sigues pensando de esta forma, jamás vas a ser más grande que tus circunstancias, porque simplemente estás reaccionando. Y también esto nos dice por qué a veces cambiar de personalidad o cambiar de actitud puede ser tan difícil. Porque si no estás aprendiendo nada nuevo y no estás teniendo nuevas experiencias en tu vida y estás siempre expuesto al mismo estímulo del medio ambiente todos los días, estás simplemente reactivando las mismas redes neuronales todos los días. Y entre más actives esas redes, más firmes quedan en tu cerebro. Y ahí es cuando una persona comienza a envejecer. Cada vez que respondemos a un estímulo del medio ambiente, una red neuronal del cerebro se activa. Hay una ley muy importante llamada la ley de la repetición, la cual dice que la activación continua de ese patrón de pensamientos en el cerebro van a crear los mismos pensamientos todos los días. Esos son los pensamientos comunes, son los pensamientos que más tienes cada día. Y son los pensamientos que más firmes están en la estructura de tu cerebro. Esos son los pensamientos que aparecen como voces en nuestra mente, que nos dicen cómo pensar, cómo actuar, cómo sentir o cómo responder. Sin embargo, la gran mayoría de estos pensamientos comunes para casi todas las personas se basan en memorias del pasado. Esos pensamientos son pensamientos comunes, porque son los pensamientos de todos los días, y son los pensamientos los cuales no tenemos que hacer ningún esfuerzo para pensar en ellos. Y eso significa que todos los días estamos produciendo el mismo tipo de mente, ya que estamos activando las mismas redes neuronales del cerebro, de la misma forma, combinación o secuencia. Cuando el cerebro procesa estos pensamientos una y otra vez, de forma repetida, los nervios del cerebro también se activan, y así como los músculos del cuerpo se hacen más fuertes cuando vas al gimnasio, estas conexiones en el cerebro también se hacen más fuertes entre más las utilices o más las actives. Y no solo eso, estos nervios se vuelven más anchos y más pronunciados. Para que puedas visualizar esto, imagina una carretera que va de una ciudad a otra y miles de personas viajando por esa misma carretera al mismo momento. Esta carretera se ha vuelto la carretera común para todos y todos los días está llena de tráfico porque es la única carretera que está siendo utilizada. La única solución para este problema del tráfico sería o hacer la carretera más grande o crear nuevas carreteras. Así que las células de nuestro cerebro responden de la misma forma. Se vuelven más gruesas y más prominentes al llevar los mismos mensajes eléctricos de un lugar para otro todos los días de la misma forma, ya que gracias a la ley de la repetición, estas conexiones se vuelven más fuertes y más duraderas. Cuando frecuentemente usamos las mismas redes neuronales, la comunicación entre cada red se vuelve más fácil. Eso significa que si la comunicación toma menos esfuerzo a nivel sináptico, estamos integrando cada vez más esos pensamientos en nuestra personalidad. Eventualmente, esos pensamientos quedan guardados en nuestro cerebro. Así que si continuamos recordando un pensamiento del pasado, va a llegar el punto en donde esa conexión sináptica se va a hacer tan fuerte
que simplemente al tener un pensamiento relacionado a esa experiencia del pasado, vamos a activar muchos otros pensamientos que van a reforzar las conexiones de esa red neuronal. Pensar los mismos pensamientos todos los días hace que esos pensamientos los podamos pensar cada vez con menos esfuerzo. Entre más pensemos de cierta forma acerca de algo, más vamos a pensar de la misma forma acerca de más cosas, porque estamos reforzando nuestra arquitectura neuronal y estamos facilitando esa forma de pensar. En otras palabras, cuando estamos activando los mismos programas en nuestra mente una y otra vez, estamos causando que esos programas se vuelvan programas automáticos. Nuestro cerebro cada vez va a requerir menos estímulo de nuestro medio ambiente para encender esa programación que va a producir el mismo nivel de mente del pasado. Entonces, si nuestra atención consciente se vuelve cada vez menos consciente cuando estamos activando esos pensamientos inconscientes, entonces debemos preguntarnos, ¿qué tan presentes en nuestra vida estamos en cada momento? ¿Estamos realmente despiertos o estamos solo soñando con el pasado? Esos pensamientos que se han vuelto rutina son los pensamientos que más firmes están en nuestro cerebro, porque son a los cuales les damos más atención. Y lo peor de todo es que con el tiempo ni siquiera tienes que darles atención, simplemente comienzan a volverse automáticos. Y esto es lo que tarde o temprano crea una personalidad de una persona. La personalidad de una persona es el resultado de un conjunto de memorias, comportamientos, valores, creencias, percepciones y actitudes. Y esta personalidad se forma de la misma forma que la neocorteza del cerebro. Hay que recordar que la neocorteza del cerebro es el asiento de nuestra identidad personal. Heredamos de forma genética predisposiciones en la forma de patrones sinápticos, incluyendo esos de nuestra personalidad. Especialmente heredamos esto cuando somos niños. Tenemos también la propensidad de heredar pensamientos emocionales, así como acciones y actitudes de nuestros padres, ya que heredamos también sus memorias en la forma de experiencias que ellos han aprendido, ya sea que se hayan adueñado de una experiencia o que esa experiencia simplemente la hayan repetido una y otra vez. Cada una de esas experiencias tiene una emoción asociada a ella, y nosotros heredamos también esas emociones. Sin embargo, no es solo nuestra genética lo que importa, ya que constantemente estamos heredando también estímulo del medio ambiente. Las leyes de la asociación y repetición comienzan a trabajar desde que somos niños y duran para toda la vida. Esas dos leyes trabajan en conjunto para formar redes neuronales en nuestra neocorteza y de esta manera darle una forma a nuestra personalidad. Así que la personalidad que cada uno de nosotros tiene se deriva de esas redes neuronales que hemos heredado, ya sea de nuestros padres o de nuestro medio ambiente. Nuestra identidad es igual a nuestras redes neuronales. En la neurociencia, esto significa que sinápticamente somos la suma total de todo lo que hemos aprendido, vivido y heredado genéticamente. Sin embargo, ahí no termina nuestro desarrollo. Según la neurociencia, somos mucho más que la estructura física de nuestro cerebro. ¿A qué tipo de pensamientos les des tu atención? ¿Qué circuitos actives en tu cerebro? ¿Qué tan diversas sean tus redes neuronales? ¿Y qué tipo de mente mantengas activa? Es lo que determina en quién te conviertes neurológicamente. Recuerda que gracias a los descubrimientos de la neurociencia y la neuroplasticidad, ahora sabemos que el cerebro y la mente no son algo estático, están en cambio constantemente, pero ese cambio se basa en el operador. Así que realmente
Lo que más importa es qué circuitos utilicemos, a qué le demos nuestra atención, qué memorias recordemos, qué acciones demostremos, qué pensamientos pensemos y qué emociones sintamos, es lo cual determina quiénes somos. Como seres humanos, tenemos la enorme ventaja de ser libres de pensar lo que queramos pensar. Y esta libertad determina qué tipo de mente queremos tener. Tenemos el poder para crear nuevas redes neuronales en nuestro cerebro, para de esta forma crear una nueva mente. Y más que eso, que esa nueva mente, digamos una mente de abundancia, de salud, de paz, de amor, sea la forma común en la que pensemos todos los días. Imagina que cada mañana te levantas y automáticamente comienzas a pensar en abundancia, en salud perfecta y en posibilidades. Eso es lo que ocurre cuando creas nuevas redes neuronales. La personalidad de nuestro ser se vuelve entonces la combinación de patrones específicos y de conexiones neurológicas que permanecen en nuestra neocorteza, como memorias que hemos aprendido en el pasado. Tenemos la opción de activar diferentes redes neuronales en diferentes combinaciones, y el resultado de esto será nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevas acciones, nuevas memorias y una nueva personalidad. El cambio es muy difícil para muchas personas, ya que a través del tiempo han llegado a identificarse completamente con su personalidad y piensan que su personalidad es lo que son y es lo que van a ser para siempre. Esta personalidad se vuelve cada vez más fija en una persona a través de la asociación con personas, lugares, cosas, tiempos y eventos. Si una persona no está teniendo nuevas experiencias, no está aprendiendo nuevas cosas y está todos los días repitiendo las mismas acciones, platicando con las mismas personas, haciendo las mismas cosas todos los días, es así como esa personalidad se vuelve cada vez algo más difícil de cambiar. Y es también así como haces amigos o cómo encuentras conexión con otras personas, ya que cada vez que conoces a alguien por primera vez, comienzas a compartir redes neuronales de tus experiencias pasadas para definir tu propia personalidad. Cuando las dos personas tienen redes neuronales en común, ya sea que hayan vivido en la misma ciudad, que hayan ido a la misma escuela, que conozcan a las mismas personas, que les guste el mismo tipo de música, las dos personas mutuamente están activando las mismas redes neuronales. Y es así como pueden saber si tienen algo en común. Si una persona se da cuenta que la otra persona también tiene las mismas redes neuronales, entonces llega a la conclusión de que es una persona que puede ser un amigo o una amiga, o que puede hacer una conexión con esa persona. Pero en realidad, lo que esto significa es que una persona le está diciendo a la otra: mi red neuronal es igual a la tuya. Y entonces, una persona crea una relación con otra basándose en experiencias del pasado. Si una persona se levanta todos los días y lo primero que piensa es ¿qué tan poco dinero tiene?, las redes neuronales que tiene que activar para procesar esos pensamientos de forma repetida serán activados fácilmente. Y por la ley de la repetición, esa será su forma de pensar todos los días. Y entre más las piense, más inconsciente se volverá de esos pensamientos, hasta que se crea una personalidad de escasez, ya que para esta persona su pensamiento común es no tengo dinero. Y entonces los nervios de su cerebro se vuelven más gruesos y más fuertes, con más conexiones sinápticas, lo cual permite que pensar en la escasez sea algo muy fácil. Podemos decir entonces que cada vez que activamos un patrón neurológico que hemos desarrollado a través del tiempo en la forma de nuestra personalidad, la forma
en la que activamos esas conexiones sinápticas se vuelven la caja que define nuestra realidad. En realidad es la caja de nuestra personalidad, pero es la caja que crea nuestra realidad. Pero no es una caja literalmente situada en la neocorteza del cerebro, sino significa que es una caja formada porque siempre usamos las mismas conexiones sinápticas del cerebro de la misma forma. Es decir, nos limitamos a nosotros mismos por la forma en que usamos nuestra mente. Por eso se dice que cuando una persona es muy creativa o innovadora, que es una persona que piensa fuera de la caja, ya que pensar fuera de la caja significa activar diferentes conexiones sinápticas, diferentes redes neuronales, para de esta forma crear un nuevo nivel de mente. Por otro lado, pensar dentro de la caja es pensar de la misma forma que has pensado en el pasado. Y entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos comenzar a pensar más afuera de la caja para de esta forma cambiar nuestra mente y cambiar nuestra personalidad? Lo que tenemos que hacer es romper nuestros hábitos de pensamiento común, los cuales se han convertido en los pensamientos inconscientes de todos los días, los cuales son los que reforzamos todos los días. Y esto requiere un poco de esfuerzo. Tienes que volverte lo suficientemente consciente como para observar tu forma de pensar, ya que solo de esta forma puedes decidir activar una red neuronal o no activarla, o activar una que nunca antes hayas activado, para comenzar a tener nuevos pensamientos. Esto en realidad es lo que se le llama neuroplasticidad. Se trata de repetir nuevos pensamientos una y otra vez para formar nuevos circuitos en el cerebro, activar nuevas redes neuronales y dejar de activar esas redes neuronales del pasado que ya no nos sirven. Para concluir, debes recordar que cada uno de nosotros es el responsable de los hábitos que hemos formado en nuestra personalidad. Pero eso también significa que tenemos el poder de cambiar y modificar nuestra personalidad. Se necesita esfuerzo consciente y una fuerza de voluntad para cambiar estos hábitos. Pero todos tenemos este poder de alterar nuestras redes neuronales, para de esta forma, literalmente, cambiar la estructura de nuestro cerebro y cambiar nuestra mente, lo cual nos llevará a una nueva realidad que ya no se base en memorias del pasado, sino en potenciales completamente nuevos. Esto ha sido todo por este episodio de Aprende a crear tu realidad. Gracias por haber escuchado. Si te gustó este video y te gustaría seguir aprendiendo a crear tu realidad, visita menteyexito.org y descubre las diferentes herramientas que tenemos para que comiences a aprender a usar el poder de tu mente y a crear tu realidad. Desde soluciones diseñadas para objetivos como sanar, meditar, manifestar y reprogramar tu mente subconsciente, a cursos diseñados para que desarrolles tu espiritualidad, audios subliminales para que reprogrames tu mente subconsciente con afirmaciones positivas, meditaciones guiadas para diferentes situaciones y más. Visita menteyexito.org, suscríbete y comienza a aprender acerca de la mente, conciencia y espiritualidad.